Como le comentábamos hace unos momentos, opositores de Andrés Manuel López Obrador y diferentes actores políticos se han pronunciado en contra de su propuesta de congelar los precios de la gasolina, por lo que consideró que lo mejor es realizar un suavizamiento a partir de un estímulo fiscal, lo que hasta hoy ha dado buenos resultados. Esto consideran algunos opositores. Para analizar el tema me acompañan en la mesa Gonzalo Soto, Abraham González e Isaíd Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Susi? Pues bueno, ¿esto creen que representaría un retroceso en cuanto a este proceso de apertura, liberalización del mercado, atracción de inversiones, o lo creen viable y conveniente? Primero creo que sería bueno precisar lo que dice Andrés Manuel. Creo que se ha tomado se ha tomado esas palabras de congelar los precios de la gasolina. La propuesta que tiene no es congelar los precios de la gasolina en el estricto sentido de vamos a tener un precio fijo. Incluso en el discurso que fue el día miércoles. Aunque sí dijo la palabra congelar. Sí, pero la frase no quedó ahí. Es decir, su frase no fue vamos a congelar el precio de las gasolinas. Lo dijo, si no mal recuerdo, en Nayarit. Y lo que él dijo es vamos a mantener los precios, vamos a bajar los precios y no va a haber aumentos al menos los 3 años en los que construimos las 2 refinerías y vamos a congelar los precios en términos reales, que me parece que esta es una palabra que se ha sacado de la frase de Andrés Manuel y creo que habría que incluirla porque él dice en términos reales, que en términos reales significa que sí habría aumentos siempre y cuando no sean por encima de la inflación. Entonces, pero eso es algo que también es difícil de determinar en una economía. Claro, pero no es congelarlo, es decir, no dice la Magna va a costar 10 pesos todos 3 años. O sea, creo que sí hay que, me parece... Es un matiz pero matizarlo, puede más que matizarlo, me parece que es precisarlo. Porque él fue muy claro, me parece. El tema es complicado, independientemente de si es que esté que no rebase el aumento de la inflación para que sea efectivamente en términos reales o si sea algún otro mecanismo. La realidad es que es una política bastante costosa para el erario. O sea, tratar de mantener el precio de los energéticos, el precio de las gasolinas en un rango establecido o preestablecido, ya lo ha intentado hacer el gobierno federal, ya lo hizo durante muchos años. Yo te pregunto algo, ¿este gobierno no lo hace? No, a ver, espérame, lo hace a través del IEPS, pero realmente el subsidio más grande, cuando realmente mantenía el gobierno federal una política de un precio más establecido, se llegaron a gastar casi hasta 300,000 millones de pesos al año. Voy a replantear mi pregunta. ¿El gobierno actual no le mete mano al precio de las gasolinas? Menos mano que antes, sí. ¿Le mete mano, sí o no? Menos mano que antes. Sí le mete mano, menos que antes. Menos mano que antes. Es que nos escandalizamos porque hay una propuesta de meterle mano. A ver, es que Pero ahorita se ha ido dejando paulatinamente, ¿no? O sea, sí, se ha ido retirando el subsidio. Se ha ido retirando el subsidio que, insisto, nos llegó a costar casi 300,000 millones de pesos. No es poca cosa. Yo creo que Andrés Manuel es un tipo mucho más pragmático que eso y cuando vea el costo que realmente genera una política de manutención de un precio energético en un rango específico, un rango esperado, en este caso por debajo de la inflación, es bastante oneroso. Por eso la Secretaría de Hacienda en un momento determinado lo empezó a quitar. Bueno, es decir, nuevamente el IEPS, que es el fracción 2, pero muy técnicos, empezó otra vez a subir una vez que el gobierno federal determinó que la apertura de las gasolinas iba a ser demasiado violenta para la gran mayoría de los mexicanos y empezó a dar algunos subsidios o algunas aportaciones adicionales al IEPS. En realidad, bueno, aquí vemos algunas de las reacciones. Sí, ¿no? que dijo que si ocurriera esto de congelar los precios, que insisto, este matiz importante que me parece que hay que hacer, después de eso habría un gasolinazo irremediablemente. Pues bueno, me parece curioso que nos lo diga Pedro Joaquín Caldwell después del gasolinazo de 2017. Que ya nos aventó. Que ya nos aventaron ellos. Entonces, sí creo que también es, bueno, aquí Juan Pablo Castañón dice es una idea setentera, una política vieja que generaría una burbuja inflacionaria. Y una crisis económica mantener los precios fijos de las gasolinas, por supuesto que provocaría muchas distorsiones en las finanzas públicas. El evitar que haya aumentos por encima de la inflación, que no es lo mismo que congelar los precios, insisto en esa precisión, pues no sé, insisto, creo que actualmente se le mete mano. Mira, sí, se le mete mano. Yo te diría, ¿cuánto fue la última medición de inflación? 5.05. 5.04 fue, digamos, uno de los datos cerca de los máximos que se registraron en diciembre, tal. Digamos, es una inflación alta. El precio de los energéticos, al menos el precio específico del WTI, del WTI, en el último año ha crecido 48%, lo tenemos en la terminal. No podrías garantizar un aumento
digamos, en términos reales, esto le costaría subsidiar un 43% de alza que ha tenido. ¿Cuánto tiempo es ese crecimiento de 40%? En el último año. ¿En el último año las gasolinas en este país han subido 40%? No han subido 40%. Entonces también se les mete mano. No, sí, a ver, el punto, lo que quiero decir, es costoso. No, pero es que si ponemos el ejemplo si ponemos el ejemplo del WTI como un referencial del mercado petrolero. Incluso ya con el matiz que tú diste, es en términos reales, sí. En términos reales, pues igual sería, en el último año hubiera sido 6%. Costear un 43% de incremento en los precios de los energéticos. Vaya, a mí lo que me gustaría, entiendo que la propuesta de Andrés Manuel también va acompañada de una propuesta de hacer refinerías, claro, lo cual no es malo. O sea, hacer una estrategia integral por diferentes frentes no es malo. Creo que es algo que a veces le ha faltado a este gobierno, le ha faltado a gobiernos anteriores. El punto es que o sea, creo que la propuesta puede ser lanzada, pues claro, quizá con términos con es muy fácil tintes decirlo electorales y decir, bueno, quiero atraer votos. Creo que eso es lo que sí podría ser muy cuestionable. En una entrevista, Gerardo Esquivel, que es asesor económico de López Obrador, explicaba, de hecho, en una entrevista con Raimundo Riva Palacio, y decía, por dos vías se podría mantener el precio. Uno, como ya lo decías, el tema no de las nuevas refinerías, el tema de las refinerías actuales que, como sabemos, están a un nivel menor al 50%, en el 50% en el mejor de los casos. Es decir, pues primero invirtiendo en lo que ya tenemos, es decir, vamos a hacer que estas sean productivas, porque aparte han dejado de ser productivas, y creo que mencionaba algo con lo que yo coincido, porque ha sido una política pública de este gobierno. Reducir la capacidad de las refinerías, porque así lo han decidido, porque antes a lo mejor Pemex perdía mucho, Pemex Refinación perdía mucho dinero, no sé si precisamente por el tema de refinar o porque no se manejaba bien esa empresa o esa división de la empresa, pero parte por hacer más, aumentar la capacidad de producción de las refinerías que ya se tienen. Y segundo, comentaba que el diferencial cae en el precio de las gasolinas de Estados Unidos y en México, donde en México son más caras que en Estados Unidos, pues bueno, te hace una brecha ahí en el que podrías manejar el precio, porque bueno, si hablamos de precios internacionales, pues la referencia para nosotros debería ser Estados Unidos, o entiendo que es Estados Unidos. Si hay una brecha entre uno y otro, también te da un margen para poder... claro, pero eso depende de la capacidad que tú tengas para producir y sobre todo del costo que tú tengas para producir. No le cuesta lo mismo a Estados Unidos producir petróleo o extraer petróleo y producir gasolinas que lo que nos cuesta. Pero se supone que estamos tomando como referencial los precios en Texas. El punto es, en todo caso, y eso no me parece mal, si la propuesta es hacer eficiente a Pemex y con eso reducir los costos y así poder controlar el precio de las gasolinas, eso no me parece mal. Ahora, ahí él explicaba que por si ahí la intervención en los precios de la gasolina va más con subsidiar una parte o no subsidiar una parte, creo que eso él señaló que no habría un subsidio como tal. Pero es un asunto, insisto, ya hay subsidios. A ver, es un asunto de eficiencia. Tienes que ser extremadamente eficiente para hacer esta política y que realmente te salga la jugada y no terminar generando un subsidio importante. Y la otra, a ver, yo te lo pregunto así directo, Isaí, ¿te parece que esta intervención para mantener el precio de la gasolina en el rango debajo de la inflación no es una intervención? No me parecería una intervención directa. No me parecería. Es que está cerrando entonces. Es un control. Ok, perdóname. Lo mismo dijo la autoridad. Lo mismo dijo este gobierno cuando se dio el gasolinazo y empezaron a decir, ya no lo vamos a subsidiar y vamos a ver a través del IEPS para reducir el aumento en los costos de la gasolina. Mira, la verdad es que puede parecer que estoy defendiendo a López Obrador. La verdad es que no, precisamente. Una intervención es que hagas una política pública para mantener el precio. Yo lo que quiero es que veamos la película completa, porque me parece que este tema se fue muy reduccionista a congelamiento del precio de la gasolina y me parece que le des mucho más amplia. Eso me queda claro. La propuesta es mucho más amplia. Eso me queda claro. La propuesta no es una intervención. Define mi intervención para yo decirte si sería intervención. A ver, la intervención sería que a través de cualquier tipo de política pública quieras mantener el precio por debajo donde estaría en el mercado. Bueno, si la política pública es vamos a reactivar la producción de las refinerías que tenemos actualmente para que no nos salga tan caro, creo que ahí es donde se debería hacer el énfasis. Lo ha dicho y lo ha dicho repetidamente. Siempre
siempre estas propuestas deben de ir acompañadas, debe ser muy cuidadoso de sus palabras porque se presta para esto. No lo es. Sí, se presta para esto. Debe ser muy cuidadoso de sus palabras y muy cuidadoso al explicar la propuesta, porque siempre tienen que salir los asesores a explicarlo. Exacto, y entendemos algo distinto de lo que se dijo originalmente. Pero ya, insisto, está bien, sí, claro que le gana como la emoción quizá del momento, no sé, y de pronto te digo una frase que luego los asesores tienen que salir a explicar. Creo que eso podría ser lo cuestionable. Creo que eso sería lo cuestionable. Pero ya tenemos la explicación completa en este momento. Creo que podemos discutir la explicación completa, ¿no? Entonces, esta explicación completa sí es viable, sí es factible, pero ¿qué impacto podría tener en las finanzas públicas? Pues yo creo que el invertir en la reactivación de las refinerías, lo que ellos han hablado y lo que también han señalado es vamos a redistribuir el gasto. Ellos creen que hay zonas donde se desperdicia muchos recursos públicos. Y no va a aumentar el gasto público, nada más. No va a aumentar, lo van a reorientar okay. Y entiendo que en ese a reorientar los recursos públicos iría en un principio, y lo ha dicho él, desde el primer día de gobierno, empezar a reactivar, e incluso hay unas que reconfigurarlas, ¿no? Por el tema del petróleo pesado, en fin. Volver a activar la producción de las refinerías, a mí no me parece que eso pudiera generar un impacto en las finanzas públicas. Si la propuesta va acompañada de un subsidio en el que, como en el gobierno de Calderón o en el gobierno anterior, ¿sí? O al principio del gobierno de Peña Nieto, porque también se nos olvida eso, los mismos que lo están criticando lo hicieron por muchos años. Correcto. Pero por eso cambiaron a otro esquema de liberalización. Pero lo hicieron 10 años. A ver, si el plan va por ese subsidio que antes había del aumento mensual, el llamado gasolinazo, me parece que claro va a pegar a las finanzas públicas. A ver, yo lo primero que diría es que falta nos hace ATSA aquí en este momento para hablar de los costos en las refinerías. Reactivar, reconfigurar cualquier refinería tiene un costo y bastante elevado, porque además la refinación es un proceso en la producción gasolinera de muy bajos márgenes. Tienes que ser altamente eficiente para generar márgenes por lo menos aceptables para mantener la operación. En este momento no los tenemos. Pero tal vez de los 500 mil millones de pesos que piensa recolectar por terminar con la corrupción. Pues es que podría ser, francamente podría ser. Bueno, pero eso es especular sobre un dato que no tenemos certeza. Y que no sabemos cómo va a recolectar. Vaya, si la pregunta... Ese es otro tema, porque si hay más o menos explicaciones de cómo se podría... vamos a ser eficiente al gobierno. La propuesta que señalaba Esquivel nunca mencionó los ahorros por la corrupción. Él dijo reorientar el gasto a ser más eficiente, y eso me parece que yo creo que a mí no le podemos dar el beneficio de la duda. Yo creo que todo radica justo en la eficiencia. Tanto no tocar o tocar las finanzas públicas. Abraham, con base ¿vas a cambiar la eficiencia en cuánto tiempo? Con base en la eficiencia. ¿En cuánto tiempo la cambias? Y entonces no se cambia nunca. No, a ver. Hay que cambiarla. Pero entonces asumamos el costo y digámoslo como es. Sí va a haber un costo en el proceso de eficientar nuestras refinerías y reconfigurarlas. No digamos y no nos quedemos a mitad de camino diciendo solamente vamos a eficientar las refinerías y vamos a empezar a producir mejor gasolinas más baratas. Claro que han hablado de costos, de dónde va a salir el dinero. Lo que ellos dicen es reorientar el gasto público a proyectos que ellos creen que le pueden ayudar al país, como esta parte de las refinerías. No han hablado, Esquivel no habló de, sí, lo que nos ahorramos de la corrupción, que lo hemos dicho, es una cifra muy chabacana, a mí me parece, de López Obrador, que no tiene un sustento en sumas y restas. Pero bueno, reorientar el gasto público me parece que tiene un poquito de más sentido. Bien, conclusiones. Por favor. Empecemos por ese lado. Mi conclusión es, primero diría Octavio Paz, en el bello arte de la precisión, que sí me gustaría que los candidatos presidenciales hablaron de congelar la gasolina. La propuesta no es así. Sí creo que honestidad intelectual falta en nuestros candidatos para hablar de la propuesta concreta, y creo que no me parece una mala idea reactivar la refinación de las gasolinas, sobre todo viendo las cifras de cuánto producimos actual, cuánto podríamos producir y cuánto nos cuesta importar las gasolinas. Okay. Me parece que la declaración sí fue tomada por medios de comunicación de una forma reduccionista. Creo que él lo dijo también de forma reduccionista. Sí, de acuerdo. Él tiene que insistir en dar mucho más explicaciones, sobre todo con propuestas tan delicadas como esta, porque el problema es que sí, por una parte le puede conseguir muchos votos, porque claro, ¿quién no diría sí al congelamiento de las gasolinas? Pero por otra sí puede frenar inversiones. Y creo que ahí es donde debe ser cuidadoso, porque las inversiones, al final, si no hay inversiones, entonces la economía no va a jalar. Y si los inversionistas están ocupados o asustados durante los primeros 3, 6 meses, un año de gobierno, entonces va a tener un costo en su gestión. Creo que debe ser mucho más cuidadoso al hacer este tipo de propuestas. Este tipo de planteamientos que hacen cualquier, y no solamente Andrés Manuel, cualquier candidato requieren
requieren siempre de tener detrás un planteamiento Sí, un muy cómo, claro, claro. muy claro para entender hacia dónde vamos y cuál es la intención de esa política pública. Tal y como lo habíamos entendido, como los medios lo habíamos entendido desde un inicio, parecía más bien era eso, ¿no? Vamos a congelar y eso siempre genera un golpe al bolsillo peor al que se tenía pretendido, la política original. Hay que pensarlo bien. O sea, si esta es una propuesta verdaderamente seria de Andrés Manuel, si verdaderamente este es uno de sus planes, pues hay que pensarlo bien y hay que analizarlo bien, pero entonces con todo el detalle de qué es lo que esto implica para las finanzas de este país. Muy importante tener mayor claridad en este tipo de propuestas que son pues de fundamental importancia para nuestro país y para nuestra economía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.